No estás escuchando a Dios como deberías, y no es porque Él no hable. Es porque tu corazón está distraído, tu mente agobiada y tu fe puesta en lo que ves, no en lo que Él ya está haciendo en silencio. Si no escuchas esto ahora, seguirás perdiendo las bendiciones que Él ha preparado para ti. Hoy te enseñaré el primer paso para escuchar su voz, y créeme, es más poderoso de lo que imaginas. No necesitas más oración, necesitas aprender a escuchar lo que Dios ya te está diciendo. No necesitas más fe, necesitas obedecer la fe que ya tienes. Lo que aprenderás hoy cambiará la manera en que cada decisión, cada espera y cada momento de tu vida se conectan con la obra invisible de Dios. Este es un mensaje para aquellos que sienten que el silencio de Dios es abandono. No lo es. Él está obrando. Y lo que hoy aprenderás te permitirá percibir su voz antes de que sea demasiado tarde. Presta atención, porque tu vida espiritual depende de esto. Escúchame con calma. Dios te está hablando ahora mismo, no mañana, no cuando todo mejore, no cuando tengas paz. Ahora. Pero el problema no es la voz de Dios, el problema es el ruido de tu vida. Vivimos creyendo un mito peligroso. Creemos que Dios habla solo en momentos extraordinarios. Creemos que su voz viene con señales espectaculares. Creemos que debemos sentir algo intenso para saber que Él está cerca. Pero no es así. Dios no siempre habla con truenos. Muchas veces habla con susurros. Y si tu corazón está lleno de ansiedad, de prisa, de miedo, de distracciones, no escucharás ese susurro. No porque Dios guarde silencio, sino porque tú estás demasiado ocupado. Déjame decirlo con claridad, el mayor obstáculo entre tú y el propósito de Dios no es el diablo, no son las circunstancias, no es la falta de oportunidad, tu incapacidad de detenerte y escuchar. Porque la fe no comienza hablando, la fe comienza escuchando. La Biblia no dice la fe viene por hacer más, dice la fe viene por oír. Oír, escuchar, prestar atención. Y aquí está el problema central de tu vida espiritual. Quieres dirección sin quietud. Quieres respuestas sin silencio. Quieres milagros sin obediencia. Pero Dios trabaja al revés. Primero silencio, luego dirección. Después milagro. No es primero el resultado, sino primero la relación. Y si no aprendes esto hoy, seguirás corriendo en círculos. Muchos creyentes oran durante años, pero nunca cambian. ¿Por qué? Porque oran, pero no escuchan. Hablan, pero no obedecen. Piden, pero no esperan. Y Dios no transforma a quien solo habla. Dios transforma a quien escucha y responde. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio delante de Dios sin pedir nada? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón solo para decir, Señor, háblame? ¿Estoy dispuesto a obedecer? La mayoría no lo hace, porque el silencio asusta, el silencio confronta. En el silencio descubres quién eres realmente, sin distracciones, sin excusas, sin máscaras. Y ahí, exactamente ahí, Dios comienza a trabajar. Porque la obra más profunda de Dios no sucede afuera, sucede dentro. Mientras tú esperas una puerta abierta, Dios está formando tu carácter. Mientras esperas una respuesta, Dios está corrigiendo tu corazón. Mientras esperas un milagro, Dios está construyendo tu fe. Pero como no ves nada, piensas que nada está pasando. Ese es otro mito. Creer que si no ves movimiento, Dios no está orando. Escúchame con atención. Dios hace su mejor trabajo en lo invisible. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol aparezca. El bebé se forma en secreto antes de nacer. El amanecer comienza cuando aún todo está oscuro. Así obra Dios. Primero lo invisible, luego lo visible, primero el interior, luego el exterior, primero el corazón,
luego las circunstancias, pero tú quieres al revés, quieres que cambie tu entorno para confiar. Dios quiere que confíes para cambiar tu entorno. ¿Ves la diferencia? No es ver para creer, es creer para ver. Esa es la ley espiritual. Causa y efecto. Confianza produce dirección. Obediencia produce bendición. Paciencia produce madurez. Nada en el reino de Dios ocurre por accidente. Todo responde a principios. Y uno de esos principios es este: Dios guía a los que escuchan, no a los que corren. Mira la vida de Moisés. 40 años en silencio en el desierto, púlpito, sin fama, sin milagros, solo ovejas, solo arena, solo soledad. Parecía pérdida de tiempo, pero no era pérdida. Era preparación, porque antes de liberar una nación, Dios tenía que formar un hombre. Antes del llamado público vino el trato privado. Antes del poder vino el silencio. Así trabaja Dios contigo. Tú quieres plataforma, Dios quiere carácter, tú quieres velocidad, Dios quiere profundidad. Tú quieres resultados rápidos, Dios quiere raíces fuertes, porque lo que crece rápido muere rápido, pero lo que Dios construye despacio permanece. Tal vez ahora mismo te sientes estancado, sientes que no avanzas, sientes que Dios no responde. Pero ¿y si este no es un tiempo de avance, sino de formación? ¿Y si Dios no te está ignorando, sino entrenando? ¿Y si este silencio no es rechazo, sino preparación? Cambia tu perspectiva y cambiará tu paz. Porque cuando entiendes que Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves, el miedo pierde poder. La ansiedad se calma y la fe crece. Para llegar ahí, necesitas disciplina, no emoción. La emoción es inestable. Un día sientes fuego, otro día no sientes nada. Si dependes de sentimientos, tu fe morirá. Pero la disciplina te sostiene. Orar aunque no sientas, leer la palabra aunque estés cansado, esperar aunque duela, obedecer aunque no entiendas. Eso es fe madura, no emoción momentánea. Muchos dicen no siento a Dios, pero la pregunta no es si lo sientes. La pregunta es, ¿le estás obedeciendo? Porque Dios no se revela más al curioso, se revela más al obediente. Primero obediencia, después claridad, nunca al revés. Y cuando aprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir señales, empiezas a cultivar comunión. Dejas de exigir respuestas, empiezas a confiar en procesos. Dejas de temer el silencio, empiezas a valorarlo, porque entiendes que en el silencio Dios te está hablando más fuerte que nunca. Y justo aquí quiero que respires profundo, porque lo que voy a decir ahora puede transformar completamente tu vida espiritual. Puede transformar completamente tu vida espiritual si lo recibes con humildad. Escucha con atención. Dios no siempre cambia tus circunstancias primero. Primero cambia tu oído. Sí, antes de cambiar tu destino, cambia tu capacidad de escuchar. Porque si Dios te diera hoy la bendición que estás pidiendo, sin haberte enseñado a escuchar, la perderías mañana. Si te diera el éxito sin dirección, te destruiría. Si te diera influencia sin carácter, te corrompería. Si te diera puertas abiertas sin discernimiento, elegirías la equivocada. Por eso Dios retrasa algunas cosas, no para castigarte, sino para protegerte. Lo repito para que lo grabes en tu corazón. El retraso de Dios no es rechazo, es protección, no es abandono, es preparación. No es silencio vacío, es formación profunda. Pero solo entiendes esto cuando aprendes a escuchar. Ahora bien, ¿cómo se escucha a Dios? Muchos piensan que escuchar a Dios es algo místico, complicado, reservado para unos pocos. No, Dios no juega a esconderse. Dios no susurra para confundirte.
Dios habla con claridad, pero habla en formas específicas. Primero habla a través de su palabra, nunca contradice lo que ya escribió. Si quieres escuchar a Dios, empieza por abrir la Biblia, no para cumplir una rutina, sino para decir, Señor, enséñame, corrígeme, guíame. Porque la Escritura no es información, es dirección, es corrección, es luz. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. No reflector para ver 10 años adelante, lámpara para ver el siguiente paso. Dios casi nunca te muestra todo el camino. Te muestra el siguiente paso y espera obediencia. Después del paso, más luz. Después de obedecer, más dirección. Ese es el patrón. Pero si no obedeces el primer paso, ¿para qué te daría el segundo? Muchos dicen, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios responde, obedece lo que ya te mostré. Porque escuchar sin obedecer no es escuchar, es engañarte. Es información sin transformación. Y Dios no habla para informarte, habla para transformarte. Segundo, Dios habla a través de paz, no confusión, no ansiedad, no presión. La voz de Dios puede ser firme, pero siempre trae paz interior. Aun cuando te pida algo difícil, porque cuando Dios guía, también sostiene. Si una decisión te empuja con miedo, desesperación y caos, detente. Dios no guía con pánico, guía con convicción serena. Es una seguridad profunda, como una quietud interna que dice, confía, yo estoy contigo. Eso es Dios. Tercero, Dios habla a través de circunstancias, puertas que se abren, puertas que se cierran, retrasos inesperados, cambios repentinos. Nada es casualidad, nada es accidente. Dios es soberano. A veces tú golpeas una puerta con fuerza y no se abre. Te frustras, te enojas, te preguntas, ¿por qué, Señor? Pero años después miras atrás y agradeces que esa puerta nunca se abrió, porque te habría llevado al dolor. Dios no solo te bendice con lo que te da, también te bendice con lo que te niega. Eso también es amor, eso también es protección. Y cuando aprendes a escuchar en esas tres áreas palabra, paz y providencia, tu vida cambia, porque dejas de correr detrás del mundo. Empiezas a caminar con Dios, y caminar con Dios es diferente a correr solo. El mundo corre, Dios guía. El mundo grita, Dios susurra. El mundo presiona, Dios dirige con paciencia. Por eso muchos se pierden, porque están demasiado apurados, demasiado distraídos, demasiado ruidosos por dentro. Dime algo con honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado por impulso? ¿Cuántas veces actuaste sin orar? ¿Cuántas veces pediste consejo después del error y no antes? Ese es el problema. No consultamos a Dios, luego culpamos a Dios. Pero Dios nunca prometió bendecir decisiones que no consultaste con Él. Prometió guiar al que confía, no al que se adelanta. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero el tiempo pasó. Silencio. Espera, nada sucedía. Entonces Abraham se adelantó, intentó ayudar a Dios y creó un problema que trajo dolor por generaciones, todo por no esperar, todo por no escuchar. Aprende esto. Cuando te adelantas a Dios, creas Ishmaeles. Cuando esperas en Dios, recibes Isaac. Uno nace del esfuerzo humano, el otro nace del milagro divino. ¿Cuál quieres en tu vida? ¿Lo que produces tú o lo que produce Dios? Porque lo que Dios produce, nadie lo puede quitar, pero lo que tú fuerzas siempre trae ansiedad. Por eso la espera es sagrada, no es pasividad, es confianza activa. Es decir, Señor, no me moveré hasta que tú hables. Postura cambia todo.
Porque cuando finalmente Dios habla, no hay duda, no hay confusión, solo claridad. Y cuando caminas en esa claridad, algo hermoso sucede. Tu miedo comienza a morir. La ansiedad pierde fuerza. La presión del mundo se hace pequeña. Porque sabes algo que otros no saben. Dios te está guiando. Y si Dios te guía, no puedes perderte. Tal vez tardes. Tal vez el camino sea difícil. Tal vez llores. Pero no te perderás. Porque el pastor nunca abandona a sus ovejas. Él va delante, prepara el camino, cierra peligros, abre oportunidades y te susurra constantemente, sígueme. Pero necesitas oídos espirituales y los oídos espirituales se forman en la quietud, no en el ruido, en la obediencia, no en la emoción, en la disciplina diaria, no en momentos esporádicos. Por eso te digo algo con amor pastoral, tu vida no cambiará por un mensaje, cambiará por hábitos, no por inspiración, sino por consistencia. 10 minutos diarios con Dios durante años transforman más que una emoción fuerte una vez al mes. Pequeños pasos, pequeñas obediencias, pequeñas decisiones correctas. Ese es el efecto compuesto espiritual. Lo que haces hoy forma tu mañana. Cada oración cuenta, cada acto de obediencia cuenta, cada sí a Dios cuenta, nada se pierde, nada es en vano. Dios ve todo, Dios registra todo, y en el momento correcto cosechas todo. Así funciona el reino, semilla, tiempo, cosecha, nunca al revés, nunca inmediato, pero siempre seguro. Y cuando entiendes esto, dejas de desesperarte, empiezas a confiar, dejas de exigir señales, empiezas a escuchar susurros, dejas de correr, empiezas a caminar con Dios. Y caminar con Dios es el lugar más seguro del universo. Porque aunque todo cambie, aunque todo tiemble, aunque el mundo se sacuda, si estás escuchando a Dios, siempre estarás exactamente donde debes estar. Y si estás exactamente donde Dios quiere, entonces tu futuro está seguro, tu propósito está protegido, y tu vida finalmente tiene paz. Ahora quiero que guardes silencio por un momento en tu corazón, porque en este mismo instante Dios te está hablando. No corras todavía, no cierres este momento. Permanece aquí unos minutos más, porque muchas veces escuchas un mensaje, te emocionas y sigues con tu vida igual. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Información sin transformación, palabras sin acción, convicción sin cambio. Pero hoy no puede ser así. Hoy no puede ser solo otro video. Hoy no puede ser solo otra predicación que escuchas mientras haces otra cosa. Hoy es una cita divina, no accidental, no casual. Dios ordenó este momento, sí, este mismo instante, porque Él sabía que tu corazón estaba cansado, sabía que estabas confundido, sabía que necesitabas dirección, y sabía que si no aprendías a escuchar, ibas a seguir dando vueltas en el mismo desierto. Y Dios no quiere que vivas en círculos, quiere que avances. Pero el avance espiritual no comienza con velocidad, comienza con rendición. Déjame decirlo claro. No necesitas más fuerza, necesitas más entrega, no necesitas más planes, necesitas más obediencia, no necesitas más ruido espiritual. Necesitas más silencio santo, porque es en la rendición donde Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control, todo cambia. Tal vez hoy estás enfrentando decisiones grandes, un trabajo, una relación, un cambio de ciudad, un ministerio, un sueño, y tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de elegir mal, tienes miedo de perder tiempo. Pero escucha esto con calma. Cuando caminas cerca de Dios, incluso los errores se convierten en lecciones guiadas. Porque Dios redirige al que confía, no abandona al que le busca.
Puede que tropieces, pero no caerás definitivamente. Puede que dudes, pero no te perderás. Porque el pastor corrige el rumbo de sus ovejas. Esa es la diferencia entre vivir solo y vivir guiado. Solo, cada error te destruye. Con Dios cada error te forma. Solo, cada puerta cerrada parece fracaso. Con Dios cada puerta cerrada es protección. Solo, el futuro da miedo. Con Dios el futuro da esperanza. Entonces la pregunta no es, ¿qué decisión debo tomar? La pregunta correcta es, ¿estoy lo suficientemente cerca de Dios para escuchar su dirección? Porque cuando estás cerca, la dirección llega. Tal vez no en voz audible, tal vez no en señales dramáticas, pero llega, como una convicción suave, como una certeza tranquila, como una paz que no puedes explicar, y esa paz vale más que 1000 consejos humanos, porque los hombres ven el presente. Dios ve el final desde el principio. Tú ves hoy. Dios ve 10 años adelante. Tú ves lo cómodo. Dios ve lo correcto. Y muchas veces lo correcto no es cómodo, pero siempre es seguro, siempre produce fruto. Siempre te acerca más a Él. Y al final del día, eso es lo único que importa. No cuánto ganaste, no cuántos te aplaudieron, no cuántos te admiraron. Sino esto, caminaste con Dios, escuchaste su voz, obedeciste cuando habló, porque un día estarás delante de Él, sin títulos, sin logros, sin excusas, solo tú y Dios. Y en ese momento no importará lo ocupado que estabas, no importará lo talentoso que eras, solo importará si fuiste fiel, fiel en lo pequeño, fiel en lo secreto, fiel cuando nadie veía, porque ahí es donde se prueba la verdadera fe. La fe no se prueba en público, prueba en privado, cuando nadie te obliga a orar y aún así oras, cuando nadie te obliga a obedecer y aún así obedeces, cuando nadie te aplaude y aún así permaneces firme. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la fe que abre puertas imposibles. Esa es la fe que cambia destinos. No la fe emocional, no la fe ruidosa, sino la fe silenciosa, constante, disciplinada, diaria, como gotas de agua que parecen pequeñas, pero con el tiempo perforan la roca. Así obra la obediencia diaria, pequeña, sencilla, pero imparable. Y un día despiertas y te das cuenta de algo hermoso. Ya no reaccionas con miedo, ya no te desesperas como antes, ya no tomas decisiones impulsivas. ¿Por qué? Porque has aprendido a escuchar. Has aprendido a esperar, has aprendido a confiar, y eso es madurez espiritual. Perfección, sino estabilidad, no emoción constante, sino paz constante, no euforia, sino seguridad. Y esa seguridad viene de una sola fuente, saber que Dios te guía. Ahora déjame hablarte al corazón, como un pastor hablaría a su hijo. Si hoy sientes que te has alejado, si sientes que has estado viviendo distraído, si sientes que hace tiempo no escuchas claramente a Dios, no te condenes, no te castigues, no te rindas, vuelve, solo vuelve. Dios no está enojado, está esperando, no está decepcionado, está llamándote, no está lejos, está más cerca de lo que imaginas, siempre lo ha estado. Eras tú quien se alejaba, pero hoy puedes regresar, ahora mismo, no mañana. No cuando mejores, ahora. Cierra tus ojos por un momento, donde estés, y dile algo simple. Señor, aquí estoy. Enséñame a escucharte. Estoy dispuesto a obedecer. Eso es todo. No palabras elegantes, no discursos largos, solo rendición. Cuando haces eso, algo invisible comienza. Dios empieza a alinear tus pasos, a ordenar tus pensamientos, a limpiar tu corazón, a abrir tus oídos espirituales y poco a poco comenzarás a notar su voz,
en detalles, en decisiones pequeñas, en advertencias suaves, en direcciones claras, y te sorprenderás diciendo, ahora lo entiendo, Dios siempre me estuvo hablando. Sí, siempre estuvo. Solo que ahora finalmente aprendiste a escuchar. Y cuando un hijo aprende a escuchar al padre, su vida nunca vuelve a ser la misma. Camina diferente, decide diferente, vive diferente, porque ya no depende de sí mismo, depende de Dios. Y no hay lugar más seguro, no hay lugar más firme, no hay lugar más lleno de propósito que vivir cada día escuchando la voz de Dios. Así que cuando termine este mensaje, no corras al ruido otra vez. No vuelvas a la distracción automática. Toma 5 minutos. Quédate en silencio. Abre tu corazón y escucha, porque puede que en ese silencio recibas la dirección que cambie el rumbo completo de tu vida. Recuerda esto para siempre. Dios te está hablando ahora. Dios te ha estado guiando siempre. Y si aprendes a escuchar hoy, mañana caminarás en un destino que jamás imaginaste. Confía, espera, obedece, permanece y deja que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Porque cuando Dios te habla, no siempre levanta la voz. A veces susurra. Y el susurro de Dios solo lo escucha el corazón que ha aprendido a detenerse. Detente un momento y piensa conmigo, ¿cuántas veces pediste dirección, pero nunca guardaste silencio para escucharla? ¿Cuántas veces pediste respuesta, pero llenaste tu día de ruido, de prisa, de distracciones? No es que Dios no responda, es que tú no te quedas el tiempo suficiente para oír. Y aquí está el error más común del creyente moderno. No es falta de fe, es falta de quietud. No es falta de oración, es falta de atención, porque puedes orar durante horas y aún así no escuchar nada si tu mente sigue corriendo. Dios no compite con el ruido del mundo, Él espera. Espera a que tu alma se aquiete. Espera a que tu corazón se rinda. Espera a que tu orgullo se calle. Y cuando eso ocurre, entonces habla. Y cuando habla, todo cambia. Escúchame con cuidado. Tu vida no cambia por más información. Cambia por una sola instrucción de Dios obedecida. Solo una. Una decisión correcta puede alterar décadas de sufrimiento. Paso guiado por Él puede evitar años de errores. Por eso aprender a escuchar no es opcional, es supervivencia espiritual. Mira la vida de Samuel. Era un niño, no sabía reconocer la voz de Dios. Pensó que era Elí quien lo llamaba. 3 veces se confundió, pero cuando dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha, todo cambió. Eso es lo que Dios está esperando de ti, no perfección, no teología profunda, no talento extraordinario, solo esto. Habla, Señor, estoy escuchando. Esa postura mueve el cielo, porque Dios se revela al disponible, no al ocupado. Se revela al humilde, no al autosuficiente. Se revela al que espera, no al que exige. Tal vez tú estás cansado. Tal vez dices, he esperado demasiado. Pero déjame decirte algo con amor. Esperar no es perder tiempo. Esperar es entrenamiento. Mientras tú crees que nada pasa, Dios está alineando personas, cerrando puertas equivocadas, protegiéndote de errores que ni siquiera imaginas. Si Él te diera hoy lo que pides, podría destruirte. Por eso espera, no porque te ignore, sino porque te ama demasiado para adelantarse a tu proceso. Escucha esto, el silencio de Dios no es castigo, es preparación. Repítelo en tu interior, no es castigo, es preparación. Cada retraso tiene propósito, cada pausa tiene diseño, cada todavía no es protección. Cuando entiendes eso, dejas de frustrarte, empiezas a confiar. Y cuando confías,
descansas, y cuando descansas, escuchas mejor, porque el alma ansiosa no oye a Dios, solo oye sus miedos, pero el alma en paz percibe su dirección. Por eso necesitas disciplina espiritual, no emoción. La emoción sube y baja. Hoy estás motivado, mañana estás cansado, pero la disciplina te sostiene cuando la motivación desaparece. Orar cada día, leer la palabra cada día, guardar silencio cada día, no cuando sientas, sino porque decidiste caminar con Dios. Así como comes diario, alimenta tu espíritu diario. Así como respiras sin pensarlo, busca a Dios sin excusa, porque la constancia crea sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad te permite escuchar incluso el susurro más leve. ¿Sabes por qué muchos no reconocen la voz de Dios? Porque solo lo buscan en crisis, solo oran cuando todo se derrumba. Pero la voz de Dios se reconoce en la relación diaria, no en emergencias. Imagínate un hijo que solo llama a su padre cuando necesita dinero. ¿Hay relación? No, solo interés. Dios quiere comunión, no visitas ocasionales. Quiere caminar contigo, no rescatarte de vez en cuando. Y cuando caminas con Él todos los días, su voz se vuelve familiar. Familiar como la voz de alguien que amas. No necesitas pruebas, solo sabes que es Él. Eso es madurez espiritual, no depender de señales espectaculares, sino reconocer la paz interna que confirma el camino, porque Dios guía más por paz que por presión. Si algo te empuja con miedo, ansiedad y desesperación, detente. Dios no guía así. Él dirige con firmeza pero con calma. Claridad, no con confusión. La Biblia dice que Él no es autor de confusión. Entonces pregúntate, ¿esto me acerca a la paz de Dios o al caos? Tu respuesta revelará la fuente. Y aquí otra verdad que necesitas aceptar. Escuchar a Dios también implica obedecer rápido, porque de nada sirve oír si no actúas. La obediencia tardía es desobediencia disfrazada. Muchos dicen, Dios me habló, algún día lo haré. No. Cuando Dios habla, el momento es ahora. Abraham salió sin saber a dónde. Pedro bajó del bote sin garantías. José perdonó aunque dolía. La fe verdadera se mueve antes de entender todo. Si esperas tener cada detalle claro, nunca avanzarás, porque Dios te da luz para el siguiente paso, no para todo el camino, paso a paso. Día a día, dependencia constante. Eso mantiene tu corazón cerca de Él. Si te mostrara todo el futuro, dejarías de necesitarlo, y Dios no quiere ser un recurso ocasional, quiere ser tu guía permanente. Por eso te habla hoy. Ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, tal vez no con voz audible, pero sí con convicción profunda, con esa sensación interior que dice, esto es para mí. Ese es Él, llamándote, despertándote, invitándote a una vida más alta, no una vida perfecta, sino una vida dirigida. Y una vida dirigida por Dios siempre termina mejor que una vida dirigida por el ego. Así que te pregunto con todo mi corazón, ¿vas a seguir corriendo o vas a detenerte y escuchar? ¿Vas a seguir tomando decisiones solo o vas a invitar a Dios a cada paso? ¿Vas a vivir por impulso o por propósito? Hoy puedes decidir. Ahora mismo, no mañana, cuando todo mejore. Hoy, cierra tus ojos si puedes, respira profundo y dile en silencio, Señor, aquí estoy. He estado distraído. He estado ansioso, pero hoy quiero escucharte. Guía mi vida, corrige mi camino, enséñame a confiar. Si esa oración es sincera, prepárate, porque Dios responde a los corazones rendidos.
Y cuando Él responde, puertas se abren, cadenas se rompen, direcciones cambian, y tu historia comienza de nuevo, no porque seas fuerte, porque finalmente aprendiste a escuchar. Y cuando aprendes a escuchar a Dios, tu vida nunca vuelve a ser la misma, porque cuando empiezas a escuchar a Dios de verdad, no solo cambian tus decisiones, cambia tu identidad, cambia la forma en que caminas, cambia la manera en que enfrentas el dolor. Antes reaccionabas, ahora respondes. Antes corrías desesperado, ahora avanzas con calma. Vivías presionado por el mundo, ahora eres guiado por el cielo. Y esa diferencia lo transforma todo. Déjame romper otro mito que muchos han creído durante años. El mito dice, si Dios está conmigo, todo será fácil. Pero la verdad es esta, si Dios está contigo, todo tendrá propósito. No fácil, con propósito, porque facilidad no produce carácter, comodidad no produce fe, ausencia de presión no produce madurez. La presión revela quién realmente eres. Aprietas una naranja, sale jugo de naranja. Aprietas tu vida, sale lo que hay en tu corazón. Entonces pregúntate, cuando la presión te aprieta, ¿sale fe o sale miedo? ¿Sale confianza o queja? ¿Sale gratitud o amargura? Dios usa la presión como herramienta, no para destruirte, para mostrarte lo que necesita ser transformado. José fue traicionado, David fue perseguido, Moisés esperó 40 años. Jesús mismo pasó por el desierto. ¿Crees que fue casualidad? Y fue preparación, siempre preparación. Dios no promueve a alguien que no ha sido procesado, porque el peso del propósito puede aplastar a un corazón inmaduro. Así que, cuando sientas que todo se retrasa, cuando veas puertas cerradas, cuando parezca que nadie te entiende, no digas, Dios me abandonó. Di, Dios me está formando, porque la formación duele, pero la formación te hace fuerte, es como el hierro. El fuego no lo destruye, lo moldea, y tú estás siendo moldeado. Tal vez no te gusta el proceso, a nadie le gusta, pero el proceso te prepara para lo que pediste. Muchos oran por bendición, pero huyen del entrenamiento. Oran por liderazgo, pero evitan la disciplina. Oran por victoria, pero rechazan la batalla. No funciona así. En el reino de Dios la corona viene después de la cruz. La gloria viene después del valle. La puerta se abre después del silencio. Por eso el silencio es tan importante, porque en el silencio Dios trabaja en lo profundo. Lo visible tarda segundos, lo invisible tarda años. Un árbol crece hacia arriba solo después de haber crecido hacia abajo. Raíces profundas primero, frutos después. Si buscas frutos sin raíces, te caerás con el primer viento. Dios está fortaleciendo tus raíces. Fe, paciencia, carácter, obediencia, confianza. Esas son las raíces, nadie las ve, pero sostienen todo. Y mientras el mundo te presiona para apresurarte, Dios te dice, permanece. Mientras el mundo grita, corre más rápido, Dios susurra, camina conmigo. ¿Ves el contraste? El mundo te acelera, Dios te alinea. El mundo te distrae, Dios te enfoca. El mundo promete placer rápido. Dios construye paz duradera. Tú decides qué voz seguir cada día, cada hora, cada momento. Porque escuchar a Dios no es un evento. Es un estilo de vida. No ocurre solo en la iglesia. Ocurre en tu trabajo, en tu casa, en tus decisiones pequeñas, en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo respondes cuando nadie te ve. Ahí se prueba tu fe real, no en lo público, sino en lo secreto. Jesús dijo que el Padre ve en lo secreto. Eso significa que tu carácter importa más que tu imagen,
que tu obediencia privada importa más que tu reputación pública. Puedes engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. Y cuando aprendes eso, dejas de actuar. Empiezas a ser auténtico. Empiezas a decir, Señor, trabaja primero en mí, antes de trabajar a través de mí. Esa es la oración de alguien maduro. Alguien que ya no busca aplausos, sino aprobación divina, porque al final del día no importa cuántas personas te admiren. Importa que Dios te diga, buen trabajo, fuiste fiel. Fiel, no famoso, fiel, no perfecto. Fiel. Y la fidelidad se construye día a día. Pequeñas decisiones, pequeñas obediencias, pequeños actos de fe. Pero con el tiempo producen resultados gigantes. Esto es lo que yo llamo el efecto compuesto espiritual. Lo que haces hoy se multiplica mañana. 5 minutos con Dios hoy. 10 mañana. 30 después. 1 año más tarde, eres otra persona. No por un milagro repentino, sino por constancia. Porque en el reino de Dios, la consistencia vence a la intensidad. No necesitas momentos extremos. Necesitas hábitos diarios. Oración diaria, gratitud diaria, reflexión diaria, silencio diario. Eso transforma tu mente, eso limpia tu corazón, te hace sensible a la voz de Dios. Y cuando eres sensible, percibe dirección antes de cometer errores. ¿Cuántos dolores podrías evitar si escucharas antes de actuar? ¿Cuántas relaciones salvarías si oraras antes de hablar? ¿Cuántas decisiones cambiarían? Consultaras a Dios primero. ¿Ves? Escuchar a Dios no solo te bendice, te protege, te corrige, te guía, te sostiene. Es como tener una brújula en medio de la niebla. Tal vez no ves todo el camino, pero sabes hacia dónde caminar. Y eso es suficiente. Porque la fe no necesita ver todo, solo necesita confiar en quien guía. Y quien te guía es perfecto. Nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca te abandona, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo entiendas, aun cuando el silencio te incomode. Él sigue obrando, sigue preparando, sigue construyendo algo más grande de lo que imaginas. Tal vez hoy no veas resultados, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo, Dios siempre estuvo trabajando. Y ese día sonreirás, no por lo que lograste, sino por cómo Él te sostuvo. Así que no te rindas, no te desesperes, no tomes atajos. Los atajos siempre te sacan del propósito. Espera, escucha, obedece, confía. 4 palabras. Pero pueden cambiar tu destino. Espera, porque Dios tiene tiempos perfectos. Escucha, porque Él sigue hablando. Obedece, porque la bendición sigue a la acción. Confía, porque aunque no veas, Él sí ve. Si haces eso, tu vida no será más ruidosa, será más clara. No será más fácil, será más firme. No será más corta, será más significativa. Y cuando un día mires atrás, no verás caos. Verás la mano de Dios guiándote en cada paso. Y dirás con gratitud profunda, Señor, gracias por hablarme, gracias por corregirme, gracias por no rendirte conmigo, gracias por enseñarme a escuchar, porque todo comenzó el día que decidiste detenerte, guardar silencio y oír su voz. Amén.